Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial. El pastor Luis Aguiluz con ustedes una vez más. La lección de esta semana se titula Amor a cambio y es para este sábado 13 de marzo y nos mostrará el amor de Dios y también cómo es la misericordia de Dios para todos, cómo llegar a tener una vida plena y cómo volvernos al Señor. A través de la experiencia del pueblo de Israel, nosotros también podemos tener una experiencia de cambio y de vuelta al Señor. Vamos a estudiar esta lección. El versículo para esta semana. Esta lección trae un versículo muy interesante allí en Isaías capítulo 58, versículo 10. Y dice, si diereis tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esto es lo que el Señor espera de su pueblo. Si dieres y compartieres tu pan con el hambriento, tú serás una luz. Vamos a estudiar qué es lo que nos quiere decir el Señor. La lección de esta semana comienza dándonos a conocer la experiencia de un director de canto judío y su esposa que vivían en Lincoln, Nebraska, y cómo ellos comenzaron a recibir llamadas y amenazas y acoso de alguien que era de un grupo discriminatorio conocido como el Ku Klux Klan. Cuando ellos descubrieron quién era, ellos podrían haberlos llevado a la policía, pero ellos optaron por algo diferente. Ellos se enteraron de que la persona que les llamaba era lisiada y ellos ubicaron dónde era la persona. Era en realidad un vecino. Tocaron a la puerta y ellos, en vez de quejarse y gritarle, comenzaron a actuar con bondad y con amor. Le trajeron alimento, le mostraron amor, le trajeron algo que habían ellos preparado, y por el contrario, este hombre quedó atónito, asombrado, y poco a poco se desenvolvió una amistad. Comenzó a haber un trato diferente, hasta el punto que hasta este hombre llegó a pensar en hacerse judío. Pero esto es realmente lo que el Señor quiere de sus hijos, que no actuemos con venganza ni actuemos con odio. Lo que el Señor nos ha llamado es a amar a los demás, ayudar a liberarlos de la opresión que el pecado ha ocasionado en nuestras vidas. Y esto solamente se puede realizar cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando estamos nosotros llenos del poder de lo alto, cuando Dios obra en nuestras vidas y de esta manera, a cambio de lo que nos hagan, hay amor. Por eso el título de la lección, amor a cambio. ¿A cambio de qué? Del odio, de la venganza, del maltrato. Si nosotros respondemos con amor, es porque Dios está en nosotros. Yo no sé cuántos han ido a comprar algo y si ven que no hay precio, que el producto no tiene valor monetario, es gratis, uno va y va a querer adquirir mucho, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla en el libro de Isaías de algo interesante. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Isaías 55:1. Aparentemente una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo uno va a ir a comprar sin dinero? ¿Cómo uno va a adquirir un producto si no tiene los recursos? Pero aquí nos habla de un aspecto espiritual. El Señor no es que lo que Él ofrece no valga, sino por el contrario, tiene un valor tan grande que nosotros no lo podemos pagar, pero el precio fue pagado por el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio altísimo por la salvación, por el rescate de cada uno de nosotros. Así que la lección de esta semana trata de enfatizar ese amor de Dios por su pueblo en una primera instancia y por sus hijos en el tiempo del fin. Conforme nos acercamos al tiempo final de la historia de este mundo, se va a mostrar cada vez más ese amor y esa misericordia de Dios, especialmente con aquellos que se acercan a Dios, que se entregan a Dios, que quieren servir a Dios de todo corazón. Ahora, vamos a ver qué nos dice
el siguiente versículo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que nuestro Señor pagó para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Ese es el valioso don que el Señor nos concede a nosotros por aceptar la gracia de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9 también dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por palabras, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces encontramos aquí que en el libro de Isaías también se encuentra encapsulado el Evangelio. En el Antiguo Testamento está allí conciso lo que en el Nuevo Testamento se amplía. No hay ninguna salvación fuera de Jesucristo. El Antiguo Pacto luego es ampliado en el Nuevo Pacto. Ya desde Génesis 3:15 se presenta el plan de salvación. Cristo es el centro, el regalo para que todos nosotros podamos alcanzar la salvación, la vida eterna y podamos ser parte de los redimidos. Esto es lo que la Biblia nos concede. Podemos comprar la salvación gratuitamente porque es un don de Dios. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos al Señor y pedírselo. Pero tenemos que tener fe, tenemos que aceptar su gracia, tenemos que reconocer nuestros pecados y tenemos que aceptar a aquel que ofrece gratuitamente la salvación. Y todos estos aspectos de la salvación están en nuestra mente, pero los entendemos porque Dios lo ha revelado en su palabra. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más perfectos que los nuestros. Allí en Isaías 55, 8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De esta manera, nosotros vemos claramente que Dios tiene planes mucho más grandes, perfectos de lo que nosotros podemos imaginarnos. Igualmente, Isaías 55, 6 al 9 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que el contexto está en relación al camino perverso del ser humano. Deje el inicuo sus caminos. El plan de salvación es llamar al pecador a dejar sus caminos perversos. El Señor, dejando toda su divinidad y todo su esplendor, vino a esta tierra a tomar nuestra humanidad, a estar en armonía con nosotros, sintonizándose con nosotros para que nosotros podamos también sintonizarnos con Él. Él tomó nuestra naturaleza caída para que ahora nosotros podamos tomar de su Espíritu Santo y alcanzar esa bendición grande que Él nos promete. Él ha descendido por misericordia. Su amor es inagotable. El tema de la redención dice que hasta los ángeles están deseosos de conocer y de explorar, porque el amor de Dios es inagotable. Y este será el estudio, la ciencia, la canción de los redimidos por la eternidad. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, su obra de mediación, nos lleva a exclamar que grande es el misterio de la piedad. Todas las cosas que hemos hecho lastiman a nuestro Señor. Y el Señor, en su infinita misericordia, ha querido concedernos a nosotros el privilegio de alcanzar la vida eterna a través de Jesús. Porque los caminos del Señor son de santidad, de salvación, de beneficio para sus criaturas. Así que el Señor nos invita a aferrarnos a ese Cristo poderoso. El Señor nos invita a acercarnos a ese Dios misericordioso.
Consideremos lo que hemos hecho, lo mal que nos hemos portado, los caminos perversos en los que hemos andado, y decidamos acercarnos al Señor, decidamos entregarnos a Él, decirle gracias, Señor, por tu gran misericordia. Luego se toca el tema del ayuno. Isaías 58 nos presenta este capítulo muy interesante acerca del ayuno conectado con la observancia del día de reposo. Pero ¿a qué ayuno se refiere Isaías 58:3? Porque dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores vuestros. Aquí el ayuno del que está hablando está en el contexto del día de la expiación, ese ayuno ordenado por Dios, según dice Levítico 16. Esto nos confirma pues que la humillación que habla Levíticos es una humillación de abnegación, es una forma de ponernos delante del Señor contritos de corazón. Aquí el Señor dice, anda, levanta tu trompeta, alza tu voz en cuello. Esta es una expresión del chofar que se utilizaba para recordar el día de la expiación. Y también el jubileo que se acercaba cada 50 años para liberar la opresión y tantas cargas de aquellos sufrientes. Así que cuando se habla del ayuno en el contexto del día de la expiación, se habla de un momento muy importante, crucial, decisivo en la búsqueda de la entrega completa al Señor. Isaías 58:3 que hemos leído, ¿no? Nos muestra que el ayuno era algo externo, porque estaban oprimiendo, estaban tratando mal. Versículo 7 dice, más bien el ayuno no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Esto es lo que el Señor está pidiendo, que haya una actitud de misericordia, de devoción, de piedad, de un acto consciente de la religiosidad que uno manifiesta de palabra. Y esto nos cae a nosotros también, que muchas veces voy a la iglesia, voy a leer la Biblia, y de qué vale tener muchos versículos de la memoria cuando tratamos mal al prójimo, cuando hablamos a espaldas del prójimo, cuando herimos la susceptibilidad de otros, ofendiéndoles, diciéndoles cosas que no vienen al caso. Entonces el juicio que nosotros emitimos contra otros va a ser un juicio que va a venir contra nosotros. Debemos respetar al prójimo, debemos mostrarle amor. Y si ayunamos, tiene que ser una actitud que refleje lo que hay dentro sinceramente, no solamente una apariencia externa. Ese es el verdadero ayuno, que busquemos amar y mostrar amor al prójimo. Ahora, el ayuno es una parte importante de la vida cristiana, pero aquí vemos como que hay una contraparte, porque mientras que el pueblo quiere obedecer a Dios, en el interior hay algo que le lleva a vivir una vida completamente lo contrario a lo que se supone que debería ser. Entonces vemos por fuera una expresión de religiosidad, pero por dentro todo lo contrario. Viene el profeta y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El capítulo 58 que habla del ayuno comienza con una declaración de Dios al profeta enviándolo a amonestar al pueblo por su pecado, lo cual indica que hay una actitud completamente equivocada del pueblo en relación con su religiosidad. Miren ustedes allí en el versículo 1 está diciendo, profeta, toca trompeta, ¿no? Normalmente la trompeta dice que se tocaba 10 días después de que, de que se había anunciado ya al pueblo que venía el día de la expiación. Y se anunciaba y el rey es aclamado. Eh, pero el rey tenía que mostrar al pueblo también y a Dios esa humildad, esa abnegación, porque el rey era la figura visible y que representaba a Dios. Pero no,
Por el contrario, los actos de abnegación no se veían. ¿Cuáles son estos actos de abnegación? Aquí se destacan el desatar las ligaduras de impiedad, ¿no? También nos dice aquí que deberían dejar soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, compartir el pan, recibir a los pobres, cubrir al desnudo, lo cual es una clara alusión a que esto no se estaba haciendo. ¿Cómo puedo yo decir que voy a adorar a Dios, que voy a, a dejar todas mis cosas a un lado, que voy a ir a una santa convocación, cuando en realidad no estoy mostrando a mi prójimo estos actos de amor y de abnegación? Nosotros debemos centrarnos en los actos de misericordia que el Señor nos ha dejado, porque si no, no tienen nada los ritos que hacer en mi vida. Yo puedo cumplir muy estrictamente los ritos, pero si los actos de abnegación y misericordia no están, entonces estamos completamente mal y fuera del lugar. Aquí también nos indica Mateo 25:40. La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos lo estamos haciendo a Jesús. Y si nosotros no tenemos consideración por los más indefensos, por los más necesitados, por los pobres que hay en este mundo, entonces no estamos teniendo el amor de Cristo, ni la compasión de Cristo, ni el sentir de Cristo. Aquí en el libro de San Mateo 25:40, claramente nos dice: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos actos de amor deben de ser actos que salgan de lo más profundo del corazón, como Santiago 1:27, que nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esta debe ser la actitud del cristiano genuino. Estas son las actitudes que deben emanar del que se entrega a Dios. Dejemos a un lado el egoísmo, la codicia y estar absortos en nosotros mismos. Pongámonos en las manos de Dios. Dejemos que Dios actúe, que Dios obre, y dejemos de estar luchando ya con la religiosidad. El ayuno no debe ser algo formal, debe ser algo vivencial, algo que salga de lo profundo del corazón para servir a nuestro prójimo. La última parte de la lección nos habla acerca de el sábado y nos presenta en Isaías 58, 13 y 14, porque tiene acá una conexión el sábado con el día de la expiación. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová tu Dios. Aquí está hablando en el aspecto, en el contexto del día de expiación, ¿no? Que era un día de reposo también, un día en el cual no se trabajaba, se prohibía todo trabajo y se debería dedicar a Dios. Pero aquí nosotros hemos tomado este versículo porque expresa claramente lo que se debe hacer en el sábado, en el día de descanso semanal, porque este era un día también de santa convocación, un día en el cual se cesaba el trabajo, pero nos muestra claramente que era de puesta de sol, la puesta de sol en el contexto del día de la expiación, pero que muestra claramente lo que es y lo que se debe hacer el sábado, el día del Señor. El mensaje es enfocado en el mismo aspecto: adoración al Dios Todopoderoso. Y es necesario que nosotros en este día hagamos actos de bondad, ¿no? La abnegación, actos de misericordia al prójimo, que está relacionado con la benevolencia social y el descanso propiamente dicho para adorar a Dios, que es la esencia del sábado. Así que todo esto se relacionan porque están en función a las cosas que Dios quiere que nosotros manifestemos a nuestro prójimo. Concentrarnos en Dios, imitar a Dios en su santidad, descansar como Él lo hizo, pensando en el bienestar del prójimo, no en un ritual formal, no en una religión externa, sino más bien en algo vivencial práctico que está en relación de atracción a otros hacia el Señor Jesucristo. Dios quiere que seamos como Él, que lo imitemos, que sigamos sus pisadas, que podamos alcanzar su perfección, su santidad.
Él quiere que nosotros lo contemplemos en el sábado, que admiremos su belleza, su majestuosidad, que reflejemos su luz, su gloria. Y solo lo podremos hacer en la medida en que nosotros estemos en relación con Él, en la medida que lo contemplemos cada día, en la medida en que estemos en relación con su palabra. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a dedicar más tiempo a que nosotros pasemos en relación con Dios. Tenemos que dedicar también tiempo a nuestra vida espiritual. Mientras más tiempo dediquemos a Dios, mejor y más fortalecida estará nuestra vida personal, espiritual, menos centrados en el yo, más enfocados en Dios y en su palabra. Terminamos nuestra lección de esta semana meditando en una cita del Ministerio de Curación que dice: nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla, abnegada y estricta de economía podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido llamadas como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser despejados, desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de la abnegación manifestado en la vida de Cristo. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer la inscripción: a los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. En nuestros roperos tenemos que ver escritas con el dedo de Dios las palabras: viste al desnudo. En el comedor, en la mesa cargada de abundantes majares, debería haber trazada la placa que diga: comparte tu pan con el hambriento. Cuán importante es la vida religiosa práctica, la vida en la cual se demuestre con hechos que somos transformados por el Espíritu para llegar a aquellos que están en necesidad. Estamos en un mundo donde cada vez más se está viendo la diferencia entre la pobreza y la riqueza. Cada vez aumenta más el número de pobres. Y nosotros estamos limitándonos, estamos más preocupados en nuestros intereses personales, estamos dejando de mirar la pobreza. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis contigo. Tenemos que ver por ellos, tenemos que ver la forma de ayudar a los niños que mueren de hambre. ¿Cuántos niños mueren de hambre cada día? Eso es lamentable. Y tenemos que ver por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados. Nuestro cristianismo tiene que estar centrado en Cristo, pero también tiene que ser activo. Tiene que dejar esa pasividad a un lado. Tiene que comenzar a demostrar al mundo que Cristo vive a través de nosotros. Que el verdadero cristianismo, que el verdadero ayuno, que la verdadera manifestación del Hijo de Dios sea visible y sea una luz en este mundo que perece. Que el Señor nos ayude a cumplir con el llamado que Él nos ha hecho. Amén.